siguiente invitado nos hablará de un tema que, a pesar de la tecnología y del avance digital, sigue muy vivo y se niega a morir. Son los procesos de grabado y estampación. Pero antes de comenzar, quiero compartirle la semblanza de nuestro invitado Antonio Uribe. Antonio Uribe, maestrante en artes por la Universidad de las Artes de Yucatán, UNAY. Nació en la Ciudad de México en 1973. Es licenciado en Mercadotecnia por la Universidad del Valle de México y cuenta con estudios de maestría en Administración de Negocios por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en Monterrey. Fue tutor y jurado del Sistema Nacional de Creadores, FONCA. En el 2019 fue becado por el programa de coinversiones a proyectos culturales del FONCA. Desde el 2015 está a cargo de la operación y administración de proyectos educativos de Artes AC. Ha gestionado programas para la difusión y aprendizaje de técnicas de grabado y estampación, a través de los cuales se han otorgado cursos, talleres, conferencias en universidades e instituciones públicas y privadas, así como exposiciones en galerías y museos de Mérida, Oaxaca, Chetumal y Ciudad de México. Cuenta con una experiencia de más de 20 años en procesos, productividad, estandarización de sistemas de calidad y documentación, aplicadas a diversos sectores e industrias. Le otorgo... Gracias chicos. Muchas gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Bien. ¿Van a bajar las luces o así se queda la...? ¿Sí? ¿Listo? Bueno, adicional a lo que amablemente su compañera ha dicho acerca de mi trayectoria, bueno, si gustan seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Gráfica en Cancún, nos pueden encontrar en Instagram, igual en Facebook, y ahí pueden enterarse de más actividades que hacemos. Nuestra relación con La Salle ya tiene un buen rato, desde hace 6 años tal vez, comenzamos a otorgar a través de un proyecto que tuvimos becado por el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, antes FONCA, hoy Sistema Nacional de Creadores del Arte. Pues bueno, hicimos varios talleres, ¿no? Estos murales que están aquí, que tal vez identifican algunos de sus edificios, lo hizo un artista de Bacalar que trabaja y vive en Monterrey. Trajimos tórculos, prensas y diversos artistas a dar conferencias, talleres, y pues bueno, siempre ha sido un placer. Bueno, también exposiciones hemos hecho aquí en La Salle. Entonces, siempre ha sido un placer colaborar. Estamos preparando igual un proyecto que espero todavía les toque a ustedes. Yo calculo que dentro de hacia finales de este año ya podamos completarlo con Blanca y Manuel, a quien aprovecho para agradecer por la invitación. Y pues bueno, vamos a comenzar. La plática de hoy efectivamente es acerca de los procesos de grabado y estampación aplicados al diseño gráfico y cómo históricamente estos han incidido dentro de nuestra sociedad, ¿no? Así como ustedes están estudiando una licenciatura, supongo que todos son de diseño gráfico, están estudiando una licenciatura que de alguna u otra manera, ya sea en las áreas comerciales o en las áreas de artes, va a incidir o impactar socialmente a sus comunidades y a su sociedad, ¿no? Como dijera nuestro presidente López Obrador, sin texto no hay contexto. Entonces vamos a dar un contexto de cómo llegamos a este punto, ¿no? La Unión Europea, que se formó ya hace más de 30 años aproximadamente, a inicios del 2000, entre 1999 y 2000, estableció un proceso que se llama el proceso de Bolonia o los acuerdos de Bolonia. ¿Qué comentaban esos acuerdos de Bolonia o a qué se referían? Bueno, al momento en el que la Unión Europea se estableció como una unión de países conformados dentro de un bloque económico y social, pues la oportunidad de viajar, si estabas en Italia, en España, podías viajar y también hacer estudios, ¿no?
Ahorita eso no se puede en México y en Estados Unidos. Por ejemplo, si nosotros estudiamos aquí la licenciatura, no podemos ejercer en Estados Unidos, ¿no? Los doctores, por ejemplo, que estudian en México, tienen que hacer como un examen o revalidar y tener un título adicional en Estados Unidos. Para evitar eso, entonces se hicieron estos acuerdos, y lo que sucedió con eso fue que todo lo que eran las escuelas de artes plásticas se convirtieron en facultades de artes para poder estandarizar un nivel o grado de estudios, ¿no? De tal manera que si yo estudié en un país diferente, Alemania, Francia, España, cuando me movía, había un formato, una estructura académica que me permitía continuar mis estudios de maestría o de doctorado. Eso fue muy relevante porque entonces los estudios en artes, que antes eran pues, básicamente prácticos o a través de escuelas, se convirtieron en facultades. Aquí en México eso también nos llegó, y entonces la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que es la institución, una de las instituciones más relevantes en artes plásticas en México, Latinoamérica y toda América, se convirtió entonces en la Facultad de Artes y Diseño. Y entonces de esta manera, la Facultad de Artes y Diseño adicionó pues justamente lo que ustedes están estudiando, ¿no? Ya no era únicamente el estudio o la práctica de lo que en algún momento se llamaron las bellas artes. Eso lo vamos a comentar ahorita un poquito más. Y entonces se completó a partir de establecer que las artes y el diseño son un ente que convive básicamente en los mismos parámetros, ¿no? Bien. Las artes o diversas áreas de las artes conviven de manera permanente con lo que llamamos artes visuales, ¿no? La arquitectura, por ejemplo, esta es una foto de una casa de Luis Barragán, que es uno de los arquitectos más reconocidos en México, o fue uno de los arquitectos más reconocidos en México, ¿no? La arquitectura, por ejemplo, el diseño, las ingenierías, ¿no? La gente que estudia ingeniería aplicada al diseño, y también las licenciaturas humanistas. Por ejemplo, yo provengo de una licenciatura en marketing, y bueno, de ahí me fui moviendo más hacia las áreas de artes, más que al marketing aplicado a procesos de comercialización, ¿no? Entonces, estas son como una base de licenciaturas, de ingenierías, que eventualmente conviven de manera, insisto, permanente con las aplicaciones hacia las artes visuales y viceversa. ¿Por qué conviven hacia las artes visuales y viceversa? De una manera muy sencilla, porque comparten ciertos contextos y entornos. El sociólogo Pierre Bourdieu, el siglo pasado, estableció un concepto que se llama campo de producción o habitus, en donde los procedimientos, las metodologías, las disciplinas, la práctica, la investigación y la experiencia, combinado con este contexto que significan los intereses, las preocupaciones y el hábitus de lo que nos habla Bourdieu, establecen una línea de investigación. ¿Por qué establecen un parámetro? Porque al momento en el que yo estudio diseño y artes, más que estudiar o practicar o aprender a dibujar, que esa a veces es una confusión muy característica, ¿no?, de quienes estudian artes. Piensan que estudiar arte significa aprender a dibujar, y no es eso, ¿no? La realidad es que si nosotros, por ejemplo, o si no estudiáramos artes, nos pusiéramos a dibujar durante un año seguido, 6 horas al día, aprendemos a dibujar, y no necesariamente eso nos va a llevar a un proceso de producción. Lo que sí nos lleva a un proceso de producción, y es por ello que ustedes dentro de esa estructura académica llevan un paralelismo con la gente que estudia artes, son estos, ¿no? El registro de procedimientos, las metodologías, los procesos disciplinarios, la práctica constante, los procesos de investigación, el registro, y bueno, al final del día, la experiencia que vas acumulando dentro de la práctica, ¿no? Esto es básicamente, y por eso las artes y las áreas del diseño y las artes se complementan, ¿ok? Entonces, bueno, y allá, bueno, los intereses y las preocupaciones. Ustedes, por ejemplo, en el momento de estudiar
diseño gráfico, pues pueden tener diversas áreas de aplicación, ¿no? Una puede ser tal vez aplicaciones sociales para establecer una línea de comunicación con el público objetivo al que quieren llegar, o bien a partir de establecer un mensaje que tenga fines comerciales, ¿no? Los diseñadores que trabajan para empresas, para diversos proyectos comerciales, le establecen un interés y una preocupación que viene marcado por pues, los intereses de la empresa para la que trabajan o para el cliente para el que están realizando el diseño, ¿no? En el caso de las artes, estos intereses y preocupaciones nos provienen de intereses sociales, de nuestra posición social, ¿no? De la necesidad que tenemos de expresar o de observar ciertos elementos de nuestras dinámicas comunitarias que nos llevan a decir algo. ¿Y cómo lo dices? Pues a través de estas herramientas, ¿no? Bien, un artista que, por ejemplo, ha saltado del diseño gráfico a las artes visuales es Adrián Bastarrachea. Él es un yucateco. Esta es su obra, ¿no? Es uno de nuestros artistas preferidos. Lo trajimos a Cancún hace unos años. Y es evidente, ¿no?, cómo las herramientas que adquirió a través del estudio del diseño gráfico le dan una perspectiva. Siempre es bien interesante convivir con artistas que provienen de otras áreas, en este caso del diseño gráfico, porque establecen un diálogo muy acercado al espectador, ¿no? Al final del día, de lo que se trata es de establecer un diálogo que te permite una lectura mucho más sencilla de los elementos que quieres transmitir. Bien, adelante. Bueno, vamos a hacer aquí un parteaguas. Esta es una pieza de Alberto Durero, es una pieza de la época moderna, por ahí del siglo XV, posterior al medioevo, lo que le llamamos Renacimiento, ¿no? Bien, pásenle a la siguiente, por favor. Esta es una pieza del oaxaqueño Alejandro Santiago. El maestro Santiago murió por exceso de alcohol ya hace varios años. En la siguiente. Esta es una pieza de Malevich, un artista ruso. Y finalmente, esta es una pieza de la artista mexicana Sofía Taboas. Ustedes díganme, ¿cuál de estas piensan que es arte y cuál piensan que no es arte? Esta es la pieza de Sofía Taboas, la pieza de Alejandro Santiago, Malevich y Durero. Un cuadro negro, ¿cómo puede ser eso arte, no? A ver, pero ustedes, esta, Taboas. Esto pues es un zoclo, ¿no? Eso es lo que naturalmente hay en las, bajo de las paredes. El zoclo es el zoclo, ¿no? Lo que le llaman, que es la línea que divide el piso de la pared, ¿no? Bueno, pues les tengo noticias. La realidad es que todo, no, antes por favor, amor. La realidad es que todas son piezas de arte, ¿no? En las artes visuales eliminamos por completo las ideas prejustificadas o preconcebidas de otorgar juicios de valor a las artes visuales, ¿no? Esto puede ser que no sea tan parecido a lo que, por ejemplo, ustedes están practicando o están estudiando, ¿no? Cuando ustedes le entregan una pieza a un cliente, sí hay un juicio de valor, ¿no? Esto no comunica lo que mi empresa, lo que mis logotipos, lo que mi filosofía quiere expresar, ¿no? En las artes eliminamos todos esos juicios de valor. A mí me podrá o no gustar eso, ¿no? En la plática de los fines de semana con mis tías, en el café, ¡ay, qué bonito pintas, hijo! Sí, pero de manera profesional, yo como profesional en las artes, más que establecer juicios de valor, lo que realizo son análisis de la forma en cómo estos artistas llegaron a ese proceso de producción, ¿no? Evidentemente, pasar de esto a esto, pues hay una gran diferencia, ¿no? Este es un cuadro en negro totalmente, que fue expuesto, y esa es una pieza de Durero que está hecha con una maestría técnica impresionante, ¿no? Sin embargo, todas estas piezas tienen un contexto al cual llegan y por
y la forma en cómo se expresan, tiene que ver más con su contexto que por la obra de arte en sí misma, ¿no? Ahora, si la siguiente, por ejemplo, en el caso de Alejandro Santiago, esto es el lugar donde creció y nació y creció Alejandro Santiago. Esto era lo que él veía todos los días, ¿no? Así como nosotros vemos la playa, vemos el mar, vemos los impresionantes atardeceres, y eso nos tiene que llevar a algo, nos tiene que incidir en la forma en cómo establecemos nuestro discurso artístico. Este era el de Alejandro. Pero también el de Alejandro era esto, ver a su comunidad, viajar kilómetros para migrar a los Estados Unidos, ¿no? Hoy eso se ha reducido, ¿no? La mayor parte de la gente que emigra ahora es de Centroamérica, pero en los tiempos de Alejandro, la gran parte de las personas que emigraban a los Estados Unidos eran mexicanos y eran personas de su propia comunidad. Alejandro, por ejemplo, una de sus piezas más famosas y una de sus piezas más representativas fueron estos migrantes. Son esculturas que presentó en Ciudad de México, en diversas ciudades de los Estados Unidos, y representan lo que él tiene dentro de su hábitus o de lo que él desarrolló dentro de su contexto. En las artes, entonces, más que calificar si es una bonita o fea escultura, oye, maestro, ¿qué es eso? Esa cara de cómo te quedó, ¿no? Más bien lo que relacionamos es las artes como un medio de expresión, como una herramienta de comunicación que nos lleva a establecer o acercarnos al discurso del artista, ¿no? Bien, esta es la pieza de Sofía Taboas, ¿no? Pertenece a una exposición que se realizó en el Museo Jumex en el 2022, si no mal recuerdo, que se llama Gama Térmica. Bueno, la propuesta conceptual, filosófica de Sofía era relacionar diversos elementos que se utilizan en la construcción o que se utilizan en las ruinas de las construcciones y ejercerlos dentro de un museo para establecer un pensamiento hacia los visitantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues esta es una pieza de una piscina, ¿no? Ahí que quedó ahí rezagada, estos vidrios ahí que son como estos vitrales, ¿no? Entonces, bueno, ya no solamente es analizar y ver de una manera particular o en separado. Si llegas al museo y ves que la pieza dice ahí, creo que incluso se llamaba línea térmica esa pieza de Sofía, ¿no? Eso es un soplo, ¿cómo va a ser eso arte, ¿no? Bueno, hay que analizarlo dentro de un contexto mucho más amplio, ¿no? Y entonces ahí nos venimos a la pregunta, ¿no? Que pues gente como oportunista o que es muy famosa en redes sociales y nos están siempre diciendo, ¿no? ¿Es arte o no es arte, no? Antonio García Villarán, por ejemplo, de España, o aquí nuestra famosa crítica Avelina Lesper, ¿no? Todo el tiempo están estableciendo, o su discurso es hacia qué cosas son arte y no es arte, ¿no? Cuando ustedes tengan conferencistas o la conferencia de entrada se llame las diferencias en qué es arte y no es arte, díganle a sus profesores que no. ¿Por qué? Porque entonces, cuando establezco qué es arte o no es arte, establezco opiniones personales. Y mis opiniones personales están enfocadas o están desarrolladas a través de mis gustos, miedos, mi entorno, mi contexto, mis conocimientos, mi información, las cosas que me dan satisfacción y me causan seguridad, el marco legal en el que vivo, la educación, la ubicación, mi herencia social, ¿no? Y mi herencia económica. Pues todo esto conforma mi opinión personal. Pero además, nuestras opiniones personales están muy influenciadas por un concepto que le llamamos eurocentrismo. ¿Qué significa? Pues que básicamente nosotros somos eurocéntricos a partir de que este país de la península ibérica influyó en la vida de los de América. Y a partir de ahí establecemos que todo lo que viene de Europa tiene un concepto de belleza o un concepto de estilo. Estas tres mujeres ustedes las ubican muy bien, ¿no? Por ahí ya tenemos a Margot Robbie. Nadie diría que Margot Robbie no es una mujer bella, ¿no? Nuestra veracruzana, orgullosísimos de ser una de las mujeres más ricas ahorita del mundo, que es Salma Hayek. Y si se fijan, sus
rostros son muy adecuados a lo que nosotros ubicamos como conceptos de belleza, ¿no? Rostros muy bien conformados, ojos azules, aquí tal vez Alma ya no tiene la blanquitud de Margot, pero sigue manteniendo un tipo de rostro, nariz afilada, etc. Y después acá tenemos a esta actriz oaxaqueña, que es Yaritza, ¿no? Así es exactamente. Ya vemos un formato de rostro, una estructura facial totalmente diferente a lo que considerábamos como bella, ¿no? Cuando Yaritza comenzó a tener cierta relevancia en la vida pública, artística de México, comenzó a ser atacada por actores que estaban muy ajustados a estos cánones específicos. Estos no los, somos herederos de ese eurocentrismo, ¿no? Estos valores estéticos que nos otorgan unas reglas, un marco, están precedidos por esta narrativa eurocéntrica y sí o sí tenemos este prejuicio estético, ¿no? ¿Qué nos apoya este valor estético? Pues la lectura, ¿no? De alguna manera, nuestra estructura eurocéntrica nos apoya a establecer una lectura mucho más sencilla de las cosas a las que nos son afines, ¿no? Por ejemplo, Dominic Cumberbatch, ¿no? Ha sido uno de los actores más galardonados en interpretar Hamlet, que es esta obra magnífica de Shakespeare, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver a Dominic en diversas series, películas, documentales, es un increíble actor inglés. Y aquí tenemos un muy famoso artista japonés, pero ¿ustedes saben quién es? No sabemos, ¿no? No podemos acceder a la lectura de este tipo de teatro porque no está dentro de nuestra estructura de pensamiento, ¿no? Estamos adecuados a la lectura de pensamiento eurocéntrica, pero no significa que esto sea mejor aquello o aquello mejor a esto. Simplemente nuestro contexto nos lleva a entender de una mejor forma lo que está dentro de nuestra estructura, ¿no? Entonces, cuando dejamos atrás los juicios de valor, es que podemos establecer ahora sí propuestas profesionales que parten del análisis, de la investigación, de la referencia, de la hipótesis, y eso cuando lo combinamos con el entorno y contexto, ya no nuestro, sino de la obra, entonces ya estamos accediendo a un discurso establecido a partir de lineamientos profesionales y no personales, ¿no? Y eso es algo que en las artes es muy, muy relevante. ¿Ustedes les gusta el fútbol? ¿Sí? ¿No? Bueno, esa es una mesa de opinión de fútbol picante. A mí me gusta mucho. Ahí está José Ramón Fernández, Alberto García Aspe, que fue directivo y jugador del Guadalajara y el América, Roberto Gómez Junco, Yared Borghetti, un prócer del fútbol en Torreón, Coahuila. Y aquí otro analista que es, bueno, no recuerdo el nombre de este muchacho, ¿no? Bueno, todos ellos le van a un equipo, todos ellos tienen preferencias, pero en la mesa de profesionales tratan de alejarse de emitir opiniones personales respecto de sus preferencias, sino más bien integrar posiciones que aporten al análisis, ¿no? Entonces, eso es a veces muy difícil, ¿no? A veces cuando uno hace análisis acerca de obras, nos es difícil separarnos de nuestros prejuicios o de nuestra estructura, pero es algo que se esperaría de cualquier profesional, ¿no? Y en eso nos lleva a que las artes, pues más que ubicarlas como este concepto antiguo y ya desorientado o desubicado que significaban las bellas artes, ahora lo ubicamos como una herramienta de expresión y una forma de pensamiento. Y entonces a las bellas artes ahora no les llamamos bellas artes, ¿no? Les llamamos práctica artística. ¿Por qué la importancia de generar este nuevo concepto o este concepto contemporáneo, eliminando bellas artes y llamando práctica artística? Porque entonces podemos incluir diversas actividades que están relacionadas con las artes, pero que no son necesariamente estas grandes ideas o idearios de las bellas artes, la escultura, la pintura, ¿no?
el teatro, etcétera, ¿no? Ya no únicamente hablamos de bellas artes, sino hablamos de una práctica artística que incluye muchas otras más cosas. Y dentro de esas muchas más otras cosas que se incluyen a las artes, ahora incluimos el diseño gráfico. ¿Ok? Esta es una tablita que genera el fondo, el FONCA, y es la forma en cómo segmentan o clasifican las diversas prácticas artísticas para que ustedes puedan acceder a financiamientos federales o estatales, generar proyectos, ganar el proyecto, cobrar un dinerito mensual y puedan ejercer un proyecto que sea financiado por parte del gobierno, ¿no? Anteriormente, únicamente estaban incluidas lo que le llamaban pues, las bellas artes, ¿no? A partir de este sexenio esto cambió en muchos sentidos, no todo, pero sí cambió mucho en muchos sentidos. Y entonces, por ejemplo, ahora en artes visuales puedo encontrar proyectos de arte comunitario. Ahora, si soy artesano, puedo encontrar proyectos en los cuales tenga acceso a financiamientos a partir de la artesanía. No solamente la escultura y la gráfica, ¿no? Ni la pintura. Ahora hay una diferencia, por ejemplo, entre gráfica y narrativa gráfica, y hay una diferencia entre el diseño gráfico. Entonces puedo hacer un proyecto de diseño gráfico que no necesariamente está ajustado a la gráfica, y a través del diseño gráfico me abren más oportunidades de poder acceder a financiamientos. Entonces esto es importante. Aquí en el estado tenemos el PECDA, ¿no? Que es muy aplicable y es un tipo de financiamiento que siempre recomiendo tomar, ¿no? Sobre todo para jóvenes de su edad. Hacer un proyecto es mucho más laxo que tal vez proyectos de becas federales, y es muy buen ejercicio para, si ustedes tienen por ahí algún proyecto de diseño gráfico en el cual piensen en qué puede ser viable para que sea seleccionado dentro del financiamiento estatal, aplíquenlo, ¿no? Se llama PECDA, lo pueden encontrar, no sé si este año ya pasó o apenas va a ser, pero bueno, es mucho más sencillo. Bien, Brenda Castillo es una artista visual que también tiene origen en el diseño, y si ustedes se fijan, por ejemplo, Brenda es una, bueno, tuve la oportunidad de ofrecerle una tutoría hace un par de años tal vez, y si ustedes se fijan, la forma en cómo establece su discurso tiene mucho que ver con el diseño gráfico, ¿no? Y cómo genera su perspectiva. Su pieza se llama Desdoblamientos, fue presentada en el Museo de Banco de México. Siguiente, por favor. Él es Emanuel Tanús, recién estuvo en Mérida, justo la semana pasada. También aplica o tiene mucha aplicación del diseño dentro de su obra. Aquí lo tenemos dando unas conferencias, tuvo exposiciones. Esta es una pieza de Manuel. Y él, por ejemplo, lo que hizo fue ganar un FONCA a un formato que se llama Jóvenes Creadores, en el cual se puso a registrar diversos procesos gastronómicos, el proceso a través del cual se desarrolla o se genera, por ejemplo, en este caso el de Yucatán, que es la cochinita, ¿no? La enterrada, etc. Entonces, el financiamiento que le otorgaron fue para publicar ese libro que se llama Recetario Gráfico Mexicano, y entonces pues ahí ustedes fácilmente podrán encontrar una muy, muy buena aplicación de las artes gráficas con el diseño. Hay otros artistas, no necesariamente las artes gráficas o el diseño lo aplicamos necesariamente a proyectos o a establecer discursos artísticos que tengan impactos más allá que lo que pueda ser impactos comerciales, ¿no? Por ejemplo, otro artista de Yucatán, que es Kimball, su obra, la mayor parte de ella es a partir de los patrones de repetición. Les recomiendo que entren a su Instagram, ¿no? Es un mexicano diseñador gráfico, pero aparte artista, que toda su obra la tiene a partir de los patrones de repetición, ¿no? Entonces ahí tenemos una combinación muy, muy buena acerca de cómo aplicar elementos de las artes visuales, de la gráfica, al diseño gráfico. Este es otro artista, es un artista de la ciudad de Morelos, pero ya vive y trabaja durante mucho tiempo en Cancún. Se llama Leonardo Tezcucano. Él, por ejemplo, más que hacer obra
con intereses hacia los impactos sociales, hacia las preocupaciones, hacia etcétera. Toda su obra tiene un formato comercial, lo cual es muy válido, ¿no? O sea, puede ser que a algunos nos interesen, nos guste o no, pero sus piezas son muy bien hechas, muy aplicadas hacia la técnica y además tienen siempre ese elemento del diseño gráfico que hace atractiva la vista, pero que, repito, facilita la lectura, ¿no? A veces es mucho más fácil entender estas piezas cuando, por ejemplo, entender la de Sofía Taboas, ¿no? Muy bien. Y aquí, por ejemplo, una artista que se llama Charlotte, está como Charlotte en Instagram, y es básicamente una ilustradora, ¿no? Entonces, es una ilustradora, bueno, trae ahí una excelente cantidad de seguidores en Instagram. Bueno, esos son artistas que pudiéramos relacionar y aplicar entre la gráfica y el diseño gráfico, ¿no? Bien, vamos a hacer una revisión de cómo llegamos a este punto. Hay un momento en la historia de la humanidad o en la historia de Europa y la historia eurocéntrica y América, que es el inicio del modernismo, ¿no? Hacia 1400 inició el Renacimiento italiano, el Imperio Azteca estaba en su máxima expresión hacia 1430. En 1440 se inventó como una revolución tecnológica la imprenta de tipos móviles, ¿no? Gutenberg, ustedes tal vez han escuchado ya de esto, inventó esta forma de hacer impresiones, ¿no? En 1440 Cortés llegó a la isla que tenemos enfrente, que es Cozumel, y los reyes católicos en 1470 tomaron o recuperaron, bueno, ellos piensan que recuperaron la mayor parte de su territorio, que lo que hoy conocemos como España, que es la península ibérica. En realidad los islámicos estaban ahí 700 años antes y lo tomaron de Roma, ¿no? No fue así como una recuperación o una reconquista, sino hacerse de un territorio que pues parece les pertenecía por herencia cultural, ¿no? Y hacia 1492 llega Cristóbal Colón y en 1500 Carlos V se convierte en el emperador del Sacro Imperio Romano y Germánico de Occidente. Esta serie de eventos históricos nos llevan a establecer una nueva forma de pensamiento en Europa, ¿no? En Italia, por ejemplo, tenemos importantes ciudades como Venecia, Génova, Milán, Florencia, en donde comienza a haber una revolución del pensamiento respecto de cómo alejarse del medioevo, ¿no? Ok, adelante, por favor. Y en la parte norte de Europa tenemos esta región flamenca que está entre Bélgica y Países Bajos, lo que conocemos como Holanda, en donde se genera otra revolución del pensamiento. Entonces, en Europa en ese momento, como dos grandes áreas geográficas, que es el norte de Europa y el norte de Italia, en donde la gente comienza a pensar en otras cosas que ya no tienen que ver únicamente con Dios. La peste negra llega en 1450 a Europa, dura prácticamente 3 siglos, es constante hasta 1700. Recuerden que en aquel momento las condiciones higiénicas de toda Europa tenía ciudades que ahorita en fotos las vemos preciosas, excelentes, son ciudades más visitadas en el mundo en turismo, pero en aquel momento eran ciudades muy oscuras, muy sucias, había muchas infecciones, y las personas pensaban, ¿no?, que, por ejemplo, la peste negra, que hasta 1984 se descubrió que era por una bacteria que los roedores transmitían a los humanos a través de una pulga, pues en aquel momento no había la suficiente tecnología ni los conocimientos para entender eso, y entonces pensaban que eran un castigo de un apocalipsis cercano, culpa, pecados, eventos astrológicos, fenómenos astronómicos, ¿no? Por ejemplo, hace unas semanas que pasó el eclipse, pues pensaban que eso era un castigo divino, y bueno, aún en el pensamiento de algunos pueblos originarios hoy piensan que
la mujer embarazada, si sale en un eclipse, puede tener malformaciones el bebé, ¿no? Por ejemplo, seguimos teniendo ese tipo de herencia de pensamiento, ¿no? La corrupción del aire ambiente, la cólera divina o castigo, ¿no? Eso fue algo que impactó, así como a nuestra generación le impactó el COVID hace unos años, a esta generación le impactó durante mucho más tiempo y de manera permanente la peste negra. Y eso les llevó a los artistas de la época a producir obra y a establecer discursos que tenían que ver con su entorno y su contexto, ¿no? Por ejemplo, esta es una obra de Fra Angelico, se llama Giovanni di San Domenico, de 1425. Entonces, por una parte vemos cómo allá tenemos a los ángeles subiendo a la luz, a la divinidad, pero por acá tenemos a todas las personas que son merecedoras de algún castigo y que están sufriendo las consecuencias de las infecciones por la peste negra, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, la peste negra era esta enfermedad en la que brotan de la piel granillos y muchas escamas. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí totalmente lleno y aquí un diablo, ¿no? Al lado del, pues prácticamente llevándose gente en un caso, ¿no? Listos para las carnitas, cortados a la mitad. Es decir, es un elemento visual, es una forma de comunicar un entorno sumamente caótico, ¿no? Y está hecho básicamente para que cuando las personas se pararan enfrente de este cuadro, realmente se espantaran, ¿no? Como cuando ahora vemos tal vez videos en TikTok o en YouTube o en Instagram que nos espantan, ¿no? Que son muy grotescos. En aquel momento esto era algo que nos llevaba a regresar a casa, a portarnos bien, a rezar, a dar nuestro diezmo, etcétera, ¿no? Bien, esta es otra obra de Stefan Lochner, que es un alemán, hacia 1435. Esto es el norte de Europa, como lo habíamos visto, y es básicamente lo mismo, ¿no? Acá tenemos un escenario en el cual representa la muerte. Acá puede ser que ya comience a representar elementos como el purgatorio, pero allá tenemos la representación ya mágica, divina, de nuestra salvación, ¿no? Un artista, tal vez uno de los artistas más interesantes del Renacimiento o del Bajo Renacimiento, lo que le llaman los inicios del siglo XV, es Jan van Eyck, ¿no? Jan van Eyck hace una revolución en la forma de pintar. Si ustedes ven estas piezas, puedes pasar la siguiente, por favor. A diferencia de lo que vimos antes, y son solamente unos 30, 40 años de diferencia, ya hay una revolución en la forma en cómo el artista tiene un dominio de la técnica, ¿no? Esto realmente más bien es un proceso de pensamiento, ¿no? Es algo que el artista tiene que procesar en la mente, por ejemplo, para poder desarrollar una técnica en la cual los dorados sean dorados, ¿no? Anteriormente, antes de los dorados se hacían con hojas o laminillas de oro, ¿no? Una laminilla de oro que pegaba el artista. Recuerden que en aquel momento no se pintaba sobre tela, ¿no? Hoy todo se pinta sobre un canvas. En aquel momento todo se pintaba sobre madera. Entonces el artista pegaba una laminilla de oro a la madera, le ponía goma y entonces eso hacía que se generara ese efecto. Jan van Eyck ya no hace eso, ¿no? Entonces él entiende y procesa mentalmente que los colores negros, amarillos, blancos van a dar una sensación de volumen. Y eso es un movimiento, una revolución en su época, ¿no? Bien, vamos entonces a hablar ya un poquito más acerca de qué es la gráfica. Esta información que acabamos de tener histórica, guárdenla un poquito, la vamos a retomar para entender qué es la gráfica. Y la gráfica lo que llamamos es técnicas de grabado y estampación. Generalmente siempre confunden gráfica con el diseño gráfico, o decían unas recepcionistas en un taller que teníamos en el Instituto de la Cultura de las Artes, vienen al taller de gráficos. Oiga, pues no me llame tan feo, ¿no? Aquí somos gente decente. No sabía muy bien qué significaba eso de los gráficos, pero la gráfica
que es la técnica de grabado y estampación. Es toda técnica que implique trasladar una imagen de un soporte o matriz a otro material a través de un proceso de estampación. Y esto lo hacemos básicamente con esta herramienta, o esta es una pues, maquinita pues, casi de juguete, pero pues son máquinas muy grandes, que se llaman tórculos o prensas calcográficas o prensas de presión, ¿no? Esto trabaja bajo un proceso de presión. Ahorita les voy a enseñar un poquito más. Bien, adelante por favor. La gráfica inicia con algo que tiene que ver con una imagen, ¿no? La imagen puede ser un dibujo, puede ser una fotografía. Entonces, el proceso de estampación siempre tiene que ser manual, ¿no? Esa es la gran característica de la gráfica. Podemos generar la imagen a través de un vector o una fotografía que es digital, pero si al momento de estampar tiene que ver con un proceso mecánico o automatizado, por ejemplo, ir a una máquina de offset o una impresora digital, apretar un botón y que salgan 40,000 copias de la misma imagen, eso ya no es gráfica, ¿no? Eso ya no es un proceso de grabado y estampación. Eso ya es diseño gráfico, imprimir pósters, etcétera, glitches, por ejemplo, también, ¿no? Bien, la imagen entonces se dibuja, se graba, se transfiere o igual también se adhiere a un soporte que puede ser linóleo, vinilo, piedra, madera. Este es el linóleo. Este es un linóleo, ¿no? Es no, esto más bien es una pieza de PVC, ustedes le llaman tornicel. Lo utilizan mucho en el diseño, ¿no? Para hacer piezas de publicidad. Nosotros en gráfica lo utilizamos para grabar. Por ejemplo, de esta imagen, que es una imagen digital, me lleva a incidir sobre la pieza. Y entonces, como por arte de magia, una vez que le aplico tinta, se genera una gráfica, ¿no? ¿Okay? Entonces, esto es lo que significa el proceso de grabado y estampación. Dependiendo del soporte, a esta piecita de linóleo le llamamos soporte, que puede ser en ese material, en piedra, en madera, en cobre, en aluminio, en acero, en acrílico, en tela, en metal o en madera. Ahí le definimos cuál es el tipo de técnica. Esto es pues, muy complejo, ¿no? Porque si combinamos los soportes con el origen de la imagen, con la técnica, pues nos encontramos con una serie de tecnicismos que es a veces muy difícil para el auditorio que no es docto en gráfica identificar de manera sencilla, ¿no? Entonces son unas piezas que traje de ejemplo. Por ejemplo, esta es una pieza en ese tipo de material de Clarisa Lamilla de Yucatán. Esta es otra pieza de Adrián Bastarrachea, es una pieza realizada en una placa de cobre. Estas son piezas de cobre, pero estas son piezas que se hacen a 3 placas, ¿no? O sea, para llegar a este resultado, el artista realiza 3 placas diferentes y a cada placa le va aplicando un color de proceso. Ustedes, por ejemplo, cuando hacen la coloración de una pieza, pues lo hacen en su máquina y le ponen los colores y ahí seleccionan, ¿no? Bueno, para hacer esto el artista lo que hizo fue aplicar un color diferente a cada placa y después reimprimir sobre lo ya impreso. Entonces hay una placa en la que únicamente es de contornos negros y de sombras. Y hay otra placa que únicamente es de colores base, azules, rojos, etc. Cuando imprime las dos, se complementan en una sola pieza, ¿no? Una pieza del yucateco igual Emilio Saiz, son mucho más contemporánea, mucho más conceptual. Ernesto Alba, de Ciudad de México. Esto, por ejemplo, es de la maestra Carla Rippey, una muy, muy importante artista mexicana. Esto es una fotografía. Todo el trabajo de Carla tiene que ver con fotografías antiguas trasladadas a la placa, ¿no? A través de un proceso químico.
la fotografía la traslada a una placa y entonces de ahí genera la pieza, ¿no? Lo importante aquí no es cómo generó la pieza en la obra, ¿no? Sino que al final del día la aplicación manual de la prensa fue necesaria para poder generar la estampa. Una pieza del maestro Roberto Turnbull, en la que también pues, vemos ahí la aplicación del color en una placa y en otra más la aplicación de estos elementos en negro, ¿no? Bien, la gráfica inició hace muchísimo tiempo, hacia el año 2000, hacia el año 220 a.C. en China. Los primeros xilografías que se encontraron son utilizadas para generar juegos de naipes, las cartas que nosotros cuando vamos a Las Vegas jugamos, o bueno, más bien aquí enfrente al casino jugamos, ya se utilizaba la gráfica, ¿no? O procesos de grado de estampación para generar estos naipes. De los primeros libros encontrados se encuentran en China, está que es Sutra del Diamante, de 800 años después de Cristo. Bien, la siguiente, por favor. Hacia 1400 se comienzan a generar libros de rezos en Alemania. La gran diferencia de estos libros, estos son xilografías, o sea, son piezas grabadas sobre soportes de madera, en la cual ya se combinan, aquí ya ahí comienza a ver, ¿no? En esta época, una aplicación de la gráfica con el diseño, ¿no? Es decir, cómo una lectura va asociada a una imagen para que sea mucho más sencilla su comprensión, ¿no? Y la otra también es que hay que recordar que en aquel momento muchas de la población no era alfabeta, ¿no? Eran analfabetas. Entonces, la forma más sencilla era tal vez llegar a través de una imagen. Ok. Y este es un revolucionario invento por Gutenberg, la Biblia de 42 líneas, se llama 42 líneas porque son 42 líneas las que caben en ese segmento o en ese párrafo, hacia 1450 en Alemania. Este es el primer libro que se edita de manera semimecánica o semiautomática a partir del invento de Gutenberg, que lo que hizo fue trasladar el principio básico de este proceso a minimizar los tiempos de impresión, ¿no? Entonces, lo que inventó Gutenberg fueron básicamente tipos móviles en los que acomodando cada una de las páginas podía imprimir de manera automática muchas más copias en mucho menor tiempo, ¿no? Más adelante este invento se utilizó, por ejemplo, para lo que sigue, que es, por ejemplo, este libro, uno de los primeros libros de anatomía en el mundo, ¿no? De Humanis Corporis Fabrica de Andrés Vesalio y Jan van Kalkar, hacia 1540 en Países Bajos. Entonces, la gráfica, el diseño gráfico, el dibujo, aplicado a la edición de libros y la función de ilustrar, ¿no? Bien, más o menos por ahí tenemos esta pieza de Sandro Botticelli, La Primavera, creada en Florencia en 1480, una vez más, ¿no? Con ciertos elementos siempre hacia la religiosidad, hacia la divinidad, hacia este formato de vida que nos lleva a los cielos, etc. Aquí hay otra de sus obras más famosas, que es El Nacimiento de Venus. Esta pieza es una pieza muy, muy conocida. Y Sandro Botticelli una vez conoció a un escritor, a un poeta que se llama Dante Alighieri, ¿no? Que escribió la Divina Comedia. Y se convirtió en el primer ilustrador formal de libros de poemas, ¿no? La Divina Comedia es un ícono en el Renacimiento y Sandro Botticelli lo ilustra. Aquí tenemos una representación de lo que significan los círculos del infierno, ¿no? Entonces ahí tenemos ya cómo históricamente comenzamos a tener una relación entre las artes visuales, el diseño, aplicado a un elemento ilustrativo que le apoye al lector a entender los poemas o lo que nos está diciendo por otra parte en palabras escritas, ¿no? Adelante. Bien, José Luis Brea, un filósofo español, nos dice en las 3 eras de la imagen, por ejemplo, las imágenes no representan lo real, son portadoras de un potencial simbólico, ¿no? Como habíamos visto.
El creador artista es un productor de relatos, otorga valores simbólicos a la comunidad, la imagen acaba siendo una firma de su productor. La cultura de masas es posible la expansión, multiplicación, producción ilimitada de la imagen, peligro y responsabilidad de carácter político. Bueno, esto ya tal vez es un poquito más reciente, pero tiene también una aplicación en la época, ¿no? Y tiene una potencia simbólica, lo que tiene la gráfica, lo que tiene la imagen, lo que tiene el diseño gráfico respecto del discurso artístico o del mensaje que nos quiere otorgar, es una potencia simbólica, ¿no? En aquel momento, esa potencia era el proyecto de la cristiandad, ¿no? Del que la historia misma es imagen, nos dice José Luis Brea, es inseparable, ¿no? Estamos íntimamente ligados, una vez más, por nuestro contexto eurocéntrico, nuestro contexto cristiano, nuestro contexto de nuestro sistema de creencias, y la imagen en aquel momento es potenciadora justamente de esos discursos, ¿no? Esta es una pieza, por ejemplo, del Bosco, que ya no tiene tanto que ver con las Sagradas Escrituras, sino ya tiene más que ver con los poemas de Dante Alighieri, ¿no? Que son El Jardín de las Delicias, realizado en Florencia hacia 1510. Entonces tenemos ya este segmento en el cual se representan los 3 libros importantes de la Divina Comedia, que es el cielo, el purgatorio y el infierno, ¿no? ¿Ok? Bien. Y esto sigue siendo relevante hasta nuestros días, ¿no? Tim Walker, un fotógrafo inglés, realizó una representación del Jardín de las Delicias en Inglaterra en 1215, ¿no? Ya con un concepto muy, muy moderno, ¿no? Esta, tal vez retomada de la esfera original del Bosco, ¿ok? Esta película tal vez la vieron, que es de Yorgos Lanthimos, ¿no? Poor Things, ganó un Oscar Emma Stone por esta película. No fui muy fan de la película, pero sí de su estética, ¿no? Pero sí de su discurso, y de la potencia de sus imágenes, ¿no? Si se fijan, estas escenas que nos llevan al surrealismo a veces, que está magnífica, ¿no? Tienen mucho que ver con lo que vimos anteriormente en términos de cómo representar una imagen, ¿no? Alberto Durero, tal vez el artista más relevante desde mi percepción del Renacimiento, no tanto Miguel Ángel y mucho menos Leonardo da Vinci, según yo, sino más bien Alberto Durero es el gran artista del Renacimiento, genera estos grabados, los 4 jinetes del Apocalipsis, hacia 1498. Llegar de lo que vimos a esto requiere de una maestría increíble, ¿no? Esto ya es, aquí es una placa de madera y esto es una placa de metal. Aquí ya vemos un avance técnico impresionante, ¿no? Este es un rinoceronte, que es uno de las piezas más famosas de Durero. Durero nunca vio un rinoceronte en vida, ¿no? Entonces cuando alguien llegó y le platicó, oye, pues mira, vi este animal, entonces él se imaginó que el rinoceronte tenía un tipo de armadura. Ahora bien, aquí hay algo muy, muy interesante y es uno de los avances también de pensamiento y de relación profesional del artista con la sociedad, ¿no? Y es que Durero fue uno de los primeros artistas que generó un logotipo. Es de los primeros artistas que en su obra encontramos ya un sello que identifica la pieza con el artista. Hace unos años una pieza de Leonardo da Vinci, se cree que fue de Leonardo da Vinci, resultó siendo una pieza valorada en millones de dólares, se subastó, pero al final del día nadie está al 100% seguro que la pieza la haya hecho Leonardo, ¿no? Se sabe que seguramente salió en su taller, hay cierta cruce de información, etcétera, pero al no tener una firma, o sea, no dice Leonardo da Vinci, pues no estamos 100% seguros que sea de Leonardo, ¿no? En el caso de Durero, sí sabemos que sus piezas son de él, porque tienen su sello. Y esto es algo que los artistas que le siguen a Durero comienzan a hacer de manera permanente. En la gráfica, por ejemplo, ahora, nosotros, los talleres que nos dedicamos a la gráfica, cuando generamos una pieza tenemos un sello de agua. Y entonces cuando vamos a una exposición y vemos ese sello de agua, sabemos que esta pieza salió de un determinado taller. Y eso nos da cierta seguridad o conocimiento de la historia de cómo se hizo esa pieza, ¿no? Bien, hacia el siglo XV,
Carlos V recibe el reino de España ya prácticamente en su totalidad, recibe Italia, Cerdeña, las islas de Sicilia, Cerdeña, y recibe por herencia los Países Bajos, ¿no? Esto es, ahorita vamos a entrar por ahí, porque esto es tan importante. Por el otro lado, en América, recibe los territorios que ya en ese momento son parte, pues, de lo que entendemos como la conquista española o la colonización española, ¿no? Nuestros mayas, nuestros aztecas, etc. Bien, Carlos de Habsburgo recibe todo ese imperio. Vamos a pasar esa para no establecer mucho contexto. Y es, bueno, a mí mi abuelo me dejó todo lo que me dejó fue una consola que está en mi casa, en la que puedes poner discos. Pues a Carlitos V le dejaron todo esto, ¿no? Sí, algo fue privilegiado, ¿no? Le dejaron España, América, gran parte de Europa, el mundo occidental tal cual lo conocemos, ¿no? Pero también le dejaron este problema, un problema de pensamiento, un problema antagónico dentro de Europa en aquel momento, ¿no? El proyecto de Carlos V era básicamente un proyecto imperialista. Él se erigió como emperador del Sacro Imperio Romano, y el proyecto imperialista, pues, ¿qué requiere? Una unicidad de pensamiento, ¿no? El pensamiento tendría que ser unilineal. Y para establecer una unicidad de pensamiento, pues todos tendríamos que creer en el mismo Dios, tendríamos que tener las mismas prácticas religiosas y tenemos que tener las mismas costumbres. Y esto comenzó a cambiar a partir de que Martín Lutero, en un territorio dominado por Carlos V, pero con una gran influencia y una gran derechos de la alta nobleza alemana, generó las 95 tesis. En aquel momento, si ustedes leen por ahí algo de historia, la Inquisición fue una de las instituciones más importantes dentro del imperio de Carlos V, en el cual pues simplemente si no eres creyente, si no eres católico, si no ejerces la cristiandad, pues te pueden agarrar y colgar de un tubo y quemarte, ¿no? Martín Lutero nunca sufrió eso a pesar de que toda su vida se contrapuso a la cristiandad. ¿Por qué no se contrapuso? Porque la nobleza alemana estuvo protegiendo siempre a Martín Lutero, ¿no? Lo que decía Martín Lutero con las 95 tesis es que había que eliminar el diezmo, las misas habría que otorgarlas en las lenguas locales, y la Biblia tendría que también imprimirse en lenguas locales. ¿Por qué es importante entonces el invento de Gutenberg? Porque si no hubiera existido la imprenta de Gutenberg, la Biblia no se hubiera podido imprimir en las lenguas locales, ¿no? ¿Ok? Entonces, Lutero es el fundador del protestantismo. Por acá, Juan Ginés de Sepúlveda, que es un personaje del cual no se habla, pero Juan Ginés de Sepúlveda es el gran ideólogo de Carlos V, y gran parte de todas la conquista española tiene que ver con los decretos de Juan Ginés de Sepúlveda, que en el Demócrates, por ejemplo, nos dice que hay una justificación de la guerra contra los turcos. Los turcos se venían entrando en ese momento por Viena y no había otra forma de que no pudieran avanzar si no es que Carlos V, a través del Imperio Español, empezara a hacer la guerra contra los turcos, ¿no? Hay una división entre virtuosos y serviles, ¿no? Lo que nos dice Juan Ginés de Sepúlveda es que hay dos clases sociales, ¿no? Hombres que son virtuosos y hombres que nacen para servir. Hace una justificación de la guerra contra los indios. Recuerden que en aquel momento la Nueva España, pues más bien se establece como las Indias, y hay una justificación para apropiarse del territorio geográfico de los indios, pero además de sus personas, de sus posesiones, etcétera, ¿no? Y Carlos V, Juan Ginés de Sepúlveda, está íntimamente alineado con el catolicismo. Y acá en Inglaterra, Enrique VIII inicia el anglicanismo, ¿no? Enrique VIII inicia el anglicanismo a partir de que quiere divorciarse de la hermana de Carlos. Entonces el Papa, que es pues más bien alineado con Carlos, le dice a Enrique: no, mijo, tú no puedes divorciarte, aquí eso no está permitido. Y entonces Enrique, como estaba muy enamorado
de Ana Bolena, exactamente. De, bueno, pues entonces yo voy a formar mi propia iglesia, y ahí inicia el anglicanismo. Y Tomás Moro es un personaje muy importante para ese proceso, que por cierto siempre estuvo en desacuerdo, ¿no? Finalmente Enrique termina ejecutando a Tomás Moro porque al final del día no está tan de acuerdo con ello. Pero estos tres grandes elementos de pensamiento, estos tres grandes elementos antagónicos, son muy importantes para lo que sigue, que es la forma en la cual vamos a establecer una narrativa visual de ejercer un poder ideológico y mediático a partir de la imagen. Entonces, Martín Lutero cuenta con Lucas Cranach, que es un artista que convive y que participa en la misma época que Alberto Durero, y estos son grabados de la época, ¿no? ¿Y de qué se trata aquí? Ya no se trata tanto del arte, ¿no? Aquí ya no establecemos un discurso a partir de lo que conocemos como las artes, sino aquí ya establecemos un discurso más bien sobre lo que conocemos con cómo transferir un mensaje independientemente de sus valores estéticos, de si son considerados o justificados como artes visuales, sino más bien a partir de sus valores comerciales o sus valores discursivos, ¿no? ¿Ok? Entonces, de lo que se trata es de establecer a los españoles, al catolicismo, a la cristiandad, como los malos de la película, ¿no? Y entonces ahí se establece algo que ahora conocemos como la leyenda negra. ¿Por qué surge aquí? Bueno, porque como Carlos V era el heredero natural por herencia de los Países Bajos tardaron 80 años en liberarse de ese dominio español, ¿no? Y entonces, para poder liberarse de ese dominio español a partir del protestantismo, pues entonces lo que hay que generar es una narrativa en contra de ese imperialismo, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ahora se acercan en 42, 45 días nuestras elecciones, y entonces podrán encontrar las narrativas de uno o de otro lado, ¿no? Uno es más malo que el otro, y ahí este fin de semana tendremos el segundo debate, y entonces a ver quién dice más cosas negativas sobre la otra, ¿no? Hay una frase que dijo Jorge Castañeda, que es un analista alineado a la oposición, que dijo, go negative, ¿no? Es decir, establezcan un discurso negativo, no importando si es cierto o no, ¿no? Eso es algo muy importante. Estos artistas nunca pisaron las Indias o la Nueva España o los territorios conquistados, o la geografía en donde ahorita nos encontramos, ¿no? Les llegaban de oídas o leyeron algún libro, sobre todo el de Cristóbal de las Casas, que son los relatos de la conquista de la Nueva España, y entonces ellos a partir de ahí hicieron pues dibujos, ¿no? Por ejemplo, pues estos evidentemente parecería que fueran cuerpos de nuestros habitantes de pueblos originarios, pero pues su estructura física no tiene nada que ver con lo que realmente había, ¿no? Entonces había niños echados a los perros, gente ahí colgada, el Papa aquí furioso, más bien establecido como un anticristo. Este fenómeno del anticristo es generado en esa época, ¿no? Entonces ya aquí vemos una aplicación de las técnicas de grabado, estampación, de la gráfica, como una herramienta en la cual alguien quiere dar un mensaje, ¿no? Y ese mensaje, estemos o no de acuerdo con él, tiene que ver con cómo establecer un proceso narrativo, cómo establecer un discurso, cómo llevar una ideología hacia un público mucho mayor, ¿no? Al que quiero convencer de algo. Bien, pues esto que se originó en ese momento fue siendo utilizado de manera permanente al paso del tiempo, ¿no? Hacia la Francia de 1830, en la Segunda Revolución Francesa, vieron por ejemplo la película Napoleón, ¿no? Eso es un poquito antes de esto, ¿no? Napoleón se dirige como emperador, después Francia otra vez vuelve a tener otra revolución, después vuelve a tener una monarquía, y en este momento en el cual hay un nuevo monarca francés, de hecho en la película de Napoleón hay como un gordito ahí que sale al último, que es
Entonces, Honor Daumier empieza a generar estos grabados, los cuales publica de manera permanente para poder incidir en la narrativa del momento, ¿no? En México, uno de nuestros artistas importantes es justamente Pichetá. Pichetá es un artista yucateco. De hecho, si van a Mérida hay un pasaje Pichetá ahí. Cada que vamos a Mérida nunca encuentro nada de Pichetá relacionado, pero se llama el pasaje Pichetá. Es Gabriel Vicente Gaona. Y el Gabriel Vicente Gaona, de la mayor parte de su obra, hacia 1850, tiene que ver con una burla permanente a los estatus sociales de Yucatán, ¿no? Recuerden que nuestros hermanos vecinos yucatecos fueron los últimos en abolir la esclavitud prácticamente en toda América, ¿no? Eres yucateco, ¿no? Muy bien, adelante por favor. En el centro de México, hacia inicios del siglo antepasado, José Guadalupe Posada, ¿no? De Aguascalientes. Esta es una imagen que ya se convierte entonces en iconográfica, ¿no? Entonces, muchos elementos del diseño que después se convierten en una iconografía, es decir, esto ya es algo que identificamos, hayas nacido en Monterrey. Bien, hacia 1940 en México el taller de gráfica popular, 1940 son épocas ya prácticamente establecidas hacia un nuevo siglo, ¿no? En Europa, recordemos la Alemania nazi, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, y en México regresa esa necesidad del mexicanismo o de las ideologías mexicanistas, ¿no? La milpa, los procesos de siembra. Alcedro Salce, Raúl Anguiano, Leopoldo Méndez, que forman este taller de gráfica popular, son los artistas representativos de la época que a través de la gráfica generan imágenes de concientización social, ¿no? Bien. Los movimientos estudiantiles y sociales, por ejemplo, del 68, en México, ¿no? Revoluciones feministas, ya comienzan a utilizar igual también la gráfica y trasladada a un discurso social, ¿no? Este es del 68, ¿no? De esta matanza que hubo en Tlatelolco en esa época. Y bien, finalmente, terminamos con esto, que sigue siendo relevante y teniendo un uso de la gráfica con aplicaciones al diseño. Este es un artista de Ciudad de México, de Ciudad de Nezahualcóyotl, caras urbanas. Y él, por ejemplo, lo que hace es procesos de stencil, ¿no? Que también es un proceso de gráfica. Y esto lo lleva a arte urbano. Entonces es un artista muy interesante, el cual sigue teniendo un vínculo muy cercano, pues en este caso, Ciudad Neza por mucho tiempo fue una de las zonas geográficas aledañas a la Ciudad de México de mucha violencia, de mucha marginación. Él es el desarrollo de su niñez, él nació ahí, etcétera, y entonces pues toda su estructura o su discurso artístico tiene que ver con ese movimiento urbano, ¿no? Muy bien, chicos, pues esta es la última que tenemos. Entonces traje un grabado, se lo voy a dejar a Manuel para que ellos decidan cómo otorgarlo a los alumnos y a través de un proceso de concurso, etcétera. ¿Lo dejamos a sorpresa o quieren que lo abramos? Hay que abrirlo, ok. Bueno, ya que está abierto, lo que recomiendo es que ya no lo volvamos a enrollar. Bueno, es una pieza de un artista de Ciudad de México. Y bueno, lo seleccionamos porque pues encontramos que en nuestras juventudes tendremos que mantener siempre este espíritu reactivo, reaccionario, revolucionario, crítico, ¿no? Analítico, tratar de no establecernos o de alinearnos a un solo discurso, ¿no? Siempre, y más ahora, es muy importante que nuestro acceso a los discursos de las verdades absolutas sean minimizados, ¿no? Siempre hay que ver que
una verdad u otra verdad, pertenecen a un contexto, a un discurso, a una narrativa, y entonces las decisiones que tomemos de a qué alinearnos o en qué creer o en qué establecernos, pues provengan de un análisis mucho más profundo, ¿no? Y no pues simplemente de un discurso tal cual. Entonces, bueno, lo dejo aquí a Manuel para que lo rife, lo done, o al estudiante con mejores calificaciones, etcétera. No sé. Muchas gracias, chicos. Espero que les haya gustado. Gracias, gracias. Y, bueno, si tienen preguntas, pues adelante. Que se haya estado atento. Para que, ¿no? ¿Cómo ves? Y pues, ya me lo pusiste más difícil. ¿Por qué? Bueno, es mucha información, ¿no? Digo, pero supongo que sí, claro, es muchísima información, pero de toda la información, de algún dato interesante, por ahí alguno se le tiene que haber quedado, ¿no? Bueno, a ver, entonces vamos a hacer algo. Esa pieza está realizada sobre una placa de madera. ¿Cómo se llama la técnica de gráfica que es la placa de madera? Pues tú levanta. Xilografía. Pues bueno. Gracias. Él levantó primero la mano, ¿eh? Entonces, pues sí, así es. Es una xilografía, exactamente. Pues, bravo. ¿Cómo te llamas? Gracias, Fernando. Muchas gracias. Mira, regalas una foto aquí. Gracias. Gracias. Claro que sí, gracias. Gracias. Bien. Gracias, Manuel, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta que ustedes tengan? Por ejemplo, estos cursos o todo lo que está haciendo, por ejemplo, la xilografía, ¿hay posibilidad de poder ir o sea, que se hagan cursos ustedes o cómo lo manejan? Sí, bueno, lo que les decía al principio es que estamos preparando un proyecto para ustedes en esta universidad, ¿no? No les digo más. En este momento lo que tenemos es un taller de gráfica dentro del Colegio de Bachilleres Plantel 1, que está en el centro de Cancún, básicamente, ¿no? Nosotros de repente ahí o eventualmente programamos talleres, invitamos artistas. El último que hicimos fue en noviembre del año pasado. Trajimos a un artista de Mérida a otorgar un curso de dibujo. Entonces lo ocupamos para eso. La idea es tener un proyecto paralelo aquí en la universidad en el que podamos ofrecerles también un catálogo de artistas que vengan y que practiquen con ustedes. Por desgracia, bueno, como ustedes saben, en Cancún, en todo Quintana Roo, de hecho, no hay facultades de artes visuales, ¿no? Si ustedes en algún momento más que diseño querían estudiar artes visuales, pues hubieran tenido que salir a Mérida, Ciudad de México, Oaxaca, etc. Pero, pues bueno, al menos tenemos diseño gráfico, no solamente en esta universidad, sino en otras universidades que han llevado muy bien, y la conexión o la apertura que han tenido estas instituciones privadas con proyectos como en el que participo, pues es justamente tratar de no únicamente enfocarse en el diseño gráfico, en las áreas comerciales del diseño, en la aplicación para pues nuestra principal industria, que es la hotelería, sino también otorgarles diversas expectativas dentro de las artes visuales, ¿no? Si ya estás estudiando diseño gráfico y de repente por ahí ya no te satisface tanto estar sentado en un escritorio y hacer los diseños para un hotel y para el restaurante y el menú, etcétera, pues esos mismos conocimientos que ya estás desarrollando dentro de las estructuras estéticas del diseño gráfico te podrían servir muy bien para trasladarte a las artes visuales, ¿no? Y de eso se trata, para servir. Bien, chicos. Ya, la maestra Blanca, gracias. Bueno, Blanca. pues muchas gracias por la plática. Se me hace muy interesante esto que nos planteas de poder acceder a este tipo de fondos. Y sí. O sea, también muy interesante la tabla que nos mostraste de dónde está ubicado el diseño gráfico.
Así es. Porque varios chicos que están aquí con nosotros tienen muchas inquietudes en desarrollar proyectos propios. Entonces yo creo que este acercamiento es muy, muy interesante de cómo, pues sí creérsela, ¿no? Porque muchas veces dicen, no voy a participar porque de aquí a que yo gane un concurso o algo. Sí. Entonces no sé si en ese sentido tú pudieras abonar un poquito con relación a esto, porque decías, es más fácil acceder a un fondo estatal que federal. Sí. Entonces, ¿qué tan fácil para cualquiera de los chicos aquí presentes puede ser? ¿Qué tan complicado? O si tú conoces muchos casos o casos que han podido acceder y qué tipo de proyectos han realizado. Muchas gracias. Claro, gracias Blanca. Pues nosotros aplicamos durante 4 años seguidos al fondo que finalmente nos permitió acceder a un fondo federal, ¿no? Digamos que durante 4 años seguidos lo que hicimos fue asociarnos con instituciones públicas, privadas, con empresarios locales para poder desarrollar nuestros proyectos. Y en el momento en el que pudimos conformar un cuerpo de obra, o como le llamamos en las artes, válido para poder presentarlo a un concurso, fue que sin desesperarnos, o sea, lo hicimos todos los años, ¿no? Entonces del primer proyecto al cuarto proyecto, pues hay diferencias en cómo planteas tu proyecto, diferencias conceptuales, diferencias de experiencias, de registro, ¿no? Por ejemplo, proyectos que hicimos antes de ese momento en el que se nos otorgó la beca, pues ya habíamos interactuado, por ejemplo, con La Salle, ¿no? Entonces, mucho del registro de tener públicos, alumnos tomando talleres, etcétera, nos llevó finalmente a que alguien en un escritorio, un burócrata en un escritorio dijera, oye, mira, estos en Cancún están haciendo esto, pásalo a la siguiente fase, ¿no? Y después en la siguiente fase unos jurados dijeron, pues bueno, dentro de todos los 100 y tantos de proyectos, pues que a lo mejor ese de Cancún está interesante. Entonces, la primera recomendación es no desesperarse, ¿no? Aplicar, no quedé, vuelvo a aplicar, no quedé, vuelvo a aplicar. Y eso es fundamental. Y eso es fundamental para el trabajo diario, ¿no? Básicamente, es decir, no desistir. El trabajo de los artistas, de los diseñadores, siempre es un trabajo, diría un querido amigo artista, es un trabajo de lucha constante en contra del sistema, ¿no? Es decir, es prueba y error y no desistir. Entonces es lo primero. La otra que recomendaría es siempre iniciar con las becas o con los proyectos que son más laxos en términos de reglamentación, ¿no? Para que un joven, por ejemplo, los que les mostré, pueda accesar a un proyecto o una beca de jóvenes creadores, son jóvenes de más o menos 35 años. En las artes, cuando tú tienes 55, 60 años, es el momento en el que estás en tu máximo espectro de generación de obra, ¿no? Cuando tienes como 25, 35, eres apenas un artista en trayectoria. Entonces, los proyectos o las becas se otorgan de acuerdo a las edades, ¿no? Tienes hasta los 35 años para pertenecer a jóvenes creadores. Pero si ustedes aplican ahorita a jóvenes creadores, porque dices, bueno, soy joven y tengo 22 años, pues te vas a encontrar con gente en ese mismo segmento que ya desde los 18, 17 lleva produciendo obra, leyendo filósofos, conceptualizando su discurso, etcétera, y ya te enfrentas con una competencia de personas que tienen mucha mayor experiencia que lo que tú podrías estar desarrollando. Entonces hay una categoría abajo que se llama el PECDA, PSDA. Investíguenlo, ese es a nivel estatal y es mucho más sencillo acceder a ese, ¿no? Y generalmente cuando a mí me tocó ser jurado del FONCA, cuando tú ves las carpetas de los artistas que te llegan, que quieren acceder a un financiamiento, y lees ahí que ya tuvo el PECDA estatal de Quintana Roo, ok. Entonces ya sabes que ese artista ya cumplió con un proceso de aplicar a una beca, con un proceso de investigación, con un proceso de estar ejerciendo su práctica profesional de manera constante y disciplinada, ¿no? Entonces el PECDA es mucho más sencillo. En Quintana Roo, en las partes de artes visuales casi nadie se inscribe, o sea, son muy pocas las becas que se otorgan, no porque
no haya becas, sino que pocos artistas se inscriben, ¿no? Eso es algo que ha pasado, pero eso es un reflejo de no tener facultades de artes visuales, ¿no? O sea, no somos un estado que genere artistas visuales. Si ustedes participan en el Yucatán, está súper competido, ¿no? Porque pues hay 2 facultades de artes visuales ahí desde hace 15 años y están constantemente generando obras. Si van a Yucatán, ahorita a Mérida, ahí ya es un centro cultural Yucatán, ¿no? Ya hay galerías que ya no solamente exportan la obra de artistas mexicanos o extranjeros a sus galerías, ¿no? Ya están exponiendo la obra de los artistas que van naciendo en la ESAI, en la UNAI o en la UADY, ¿no? Y pues bueno, esos mismos artistas ya están teniendo becas en Estados Unidos, becas de importantes grupos como Jumex en Ciudad de México, ¿no? Bien, perfecto, gracias Blanca. Pues bueno, pues si no hay nada más, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias. Gracias chicos, qué gusto en conocerlos, gracias.